La maldición de Tecún Umán. El 20 de febrero de 1524, en las fértiles llanuras del valle de Olintepeque, al noroeste de lo que hoy conocemos como Quetzaltenango, Guatemala, ocurrió un enfrentamiento que la historia registra con claridad, pero cuya sombra, aseguran algunos, sigue viva hasta nuestros días. Fue allí donde, según los cronistas, cayó Tecún Umán, el último gran héroe caiche, o quizá, como dicen quienes aún escuchan su canto entre los cerros, donde comenzó su maldición. Se sabe que los españoles, liderados por Pedro de Alvarado, avanzaban hacia el altiplano en su campaña de conquista. Las fechas están documentadas, los lugares verificados, los nombres inscritos en los archivos coloniales. Y sin embargo, hay detalles que ningún cronista quiso incluir. Detalles que solo aparecen en susurros, en relatos transmitidos de generación en generación por los ancianos de la región. Y todos coinciden en algo: la muerte de Tecún Umán no fue el final, sino el comienzo de un misterio que aún nadie logra explicar. Cuentan que el amanecer de aquel día fue extraño. Los pastores de Olintepeque aseguraron que el aire tenía un olor metálico, como si la tierra misma se hubiese abierto. Otros hablaron de un ave quetzal, símbolo sagrado del pueblo caiche, que no cantó al despuntar el sol, algo que jamás ocurría. ¿Era un presagio? ¿O un aviso de que fuerzas más antiguas que el propio mundo estaban despertando? Lo que sí está comprobado es que el ejército caiche avanzó hacia la llanura llevando estandartes rojos y negros, colores asociados al día y la noche, a la vida y a la muerte. Testigos posteriores afirmaron haber visto a Tecún Umán acompañado de un quetzal que volaba sobre él, moviéndose con una precisión casi sobrenatural, como si compartiera su destino. La batalla comenzó con estruendo, pero según los relatos más antiguos, fue en el instante en que la lanza de Alvarado hirió mortalmente al héroe que algo cambió en el mundo. El cielo se oscureció sin nubes que lo justificaran. El viento sopló hacia atrás, como si retrocediera, y un silencio profundo cayó sobre la llanura. Un silencio que, según algunos, aún puede escucharse en ciertas noches de febrero. ¿Fue solo un fenómeno natural? ¿Una impresión de los presentes? ¿O fue el nacimiento de la maldición? Dicen que el cuerpo de Tecún Umán cayó, pero su espíritu no, y que en el último latido de su corazón, algo se rompió entre los vivos y los muertos. Algo que, hasta hoy, sigue dejando señales. Justo cuando los españoles comenzaron a avanzar para asegurar el campo, un temblor sacudió la zona. No aparece en los archivos oficiales, pero sí en los relatos indígenas recogidos décadas después. Rocas rodaron desde las colinas, los caballos se inquietaron y varios soldados aseguraron haber visto una figura luminosa elevarse por encima de la llanura. ¿Era el espíritu del héroe? ¿Un fenómeno inexplicable? ¿O una advertencia? Sea cual sea la verdad, este fue apenas el inicio. Porque la verdadera maldición se manifestaría tiempo después, pero para comprenderla, debemos avanzar a los relatos posteriores recogidos en la región, donde muchos aseguran haber visto al héroe caminar nuevamente entre los vivos. Ras la caída de Tecún Umán, la historia oficial continúa con el avance de las tropas españolas hacia Qu-Marcaj y otros centros del poder caiche. Pero mientras los libros narran conquistas y firmes pasos de Pedro de Alvarado, las voces antiguas hablan de algo muy distinto, de un espíritu que se negó a abandonar la tierra donde cayó. A mediados del siglo XVI, apenas unas décadas después, los habitantes de Olintepeque comenzaron a reportar un fenómeno inquietante. Según los registros recopilados por misioneros en 1555, varios pobladores afirmaron escuchar, durante las noches de luna llena, un canto que no parecía humano. Era un sonido suave, casi un lamento, que descendía desde el Cerro Quemado, llamado también Volcán Siete Orejas, un lugar considerado sagrado desde tiempos prehispánicos. Los misioneros anotaron las quejas en sus diarios, aunque nunca las incluyeron en los informes oficiales. Las describían como susurros del viento o supersticiones indígenas. Pero quienes vivían allí sabían que había algo más, porque el canto no solo se escuchaba,
era seguido por la aparición de un quetzal que se posaba siempre en el mismo árbol, un viejo encino que aún hoy sigue en pie en las afueras del valle. ¿Era coincidencia? ¿Una ilusión colectiva? ¿O la presencia del espíritu de Tecún reclamando algo que aún no había sido saldado? A partir de 1573, comenzaron a circular relatos más oscuros. Campesinos que caminaban de madrugada desde Olintepeque hacia Quetzaltenango aseguraban haber visto una figura alta, vestida con plumas, caminar entre la neblina. La figura no dejaba huellas, y cuando se le intentaba seguir, desaparecía entre los árboles como si se fundiera con la tierra misma. Un testigo, un joven pastor llamado Ischul, relató ante su comunidad que una noche escuchó pasos detrás de él. Al girar, vio a un guerrero cubierto con plumas esmeralda, el rostro pintado de rojo y negro, los colores exactos que llevaba Tecún el día de su muerte. Ischul afirmó que la figura lo miró sin ojos visibles, como si en su rostro hubiese solo sombra. Luego, el guerrero levantó una mano y señaló hacia el lugar exacto donde había caído el héroe en 1524. Cuando el pastor regresó al pueblo, temblando y apenas capaz de hablar, los ancianos dijeron que había sido tocado por el espíritu del guardián del valle. Pero otros murmuraron otra palabra: maldito. ¿Por qué Tecún volvería? ¿Y qué advertencia trataba de dar? Las respuestas empezaron a cobrar forma cuando, en 1580, un pequeño deslizamiento de tierra reveló algo que nadie esperaba encontrar: un conjunto de piedras talladas escondidas bajo la capa fértil del valle. En ellas aparecía la figura de un guerrero con un quetzal en el pecho, rodeado por símbolos que hablaban de un sacrificio eterno. Los estudios modernos reconocen estas piedras como auténticas piezas prehispánicas, pero aún hoy, nadie puede explicar por qué estaban enterradas tan profundamente ni cómo aparecieron justo después de las apariciones. ¿Acaso la tierra misma trataba de revelar algo? ¿Una advertencia? ¿Un mensaje? Sea como sea, desde ese momento comenzó a hablarse no solo del espíritu del héroe, sino de una maldición que despertaba. Y lo que ocurrió a finales del siglo XVI confirmaría que el fenómeno estaba lejos de apagarse. Para finales del siglo XVI, la región de Quetzaltenango vivía relativa estabilidad. Las nuevas autoridades coloniales habían instaurado gobiernos locales y los antiguos caciques Caiche aún conservaban cierta influencia. Sin embargo, algo inquietante comenzó a suceder en las noches frías de diciembre. Según documentos preservados en el Archivo General de Centroamérica, fechados en 1598, varios colonos informaron que, desde las faldas del Cerro Quemado, se veían destellos rojos, como si la montaña ardiera desde dentro. Lo extraño no era solo la luz, sino el hecho de que no existía actividad volcánica registrada en ese entonces. Aún así, cada destello iba acompañado por un sonido que los escribanos describieron como un grito metálico, como dos espadas chocando en la distancia. Los habitantes indígenas no dudaron. Aseguraban que aquel sonido era el eco de la lanza que atravesó el pecho de Tecún como si su muerte se repitiera una y otra vez, atrapada en un tiempo que no podía cerrarse. Pero lo peor estaba por suceder. En 1601, una caravana de comerciantes que viajaba desde Totonicapán hacia Quetzaltenango decidió acampar cerca del río Sequiquel, un lugar donde, según la tradición, Tecún purificaba sus armas antes de la batalla. Aquella noche, el cielo estaba despejado, la luna llena iluminaba el agua y todo parecía tranquilo, hasta que uno de los comerciantes escuchó algo moviéndose entre los árboles. Pensó que se trataba de un animal, pero pronto todos oyeron pasos firmes, rítmicos, acompañados por un suave ruido de plumas. La caravana decidió encender más antorchas y formar un círculo. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura alta, envuelta en un manto de plumas verdes que brillaban bajo la luz de la luna. Su rostro estaba cubierto por una máscara de obsidiana pulida. En su mano sostenía lo que parecía ser una lanza ceremonial. Pero lo más perturbador era que la figura no proyectaba sombra, a pesar de las antorchas que ardían alrededor.
Los comerciantes dijeron que la figura levantó la lanza y la clavó en el suelo con fuerza. El impacto no produjo sonido alguno, como si la tierra hubiese absorbido el golpe. Luego, la figura señaló hacia el norte, hacia el lugar donde ocurrió la última batalla del héroe. Después de eso, simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiese estado allí. Al día siguiente, cuando la caravana retomó el camino, descubrieron algo que dejó atónitos incluso a los más escépticos. El lugar donde la figura había clavado la lanza presentaba una marca quemada, un círculo perfecto de ceniza negra. Los estudios posteriores demostraron que la tierra en ese punto tenía niveles anormales de calcificación, como si hubiese sido expuesta a un calor imposible de explicar. Sin fuego, sin lava, sin rastro humano. Los ancianos Kaiche aseguraron entonces que la maldición no solo era real, sino que se estaba fortaleciendo, que el espíritu de Tecún intentaba advertir, proteger, o quizá reclamar algo que había sido arrebatado injustamente. ¿Era un mensaje para los invasores? ¿O para su propio pueblo? ¿Acaso una señal de que la batalla seguía librándose en otro plano? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, pero las respuestas no llegaban. Y en medio del desconcierto, un incidente ocurrido en 1603 haría que la leyenda tomara un rumbo aún más oscuro. El año 1603 marcó un giro inquietante en la leyenda. Hasta entonces, las apariciones del espíritu eran interpretadas como señales, advertencias, manifestaciones que podían causar temor. Sí, pero no daño directo. Sin embargo, lo ocurrido ese año hizo que muchos comenzaran a hablar de una maldición activa, una fuerza que no solo observaba, sino que intervenía. El suceso quedó registrado en los relatos orales recopilados siglos después por historiadores locales en Quetzaltenango, pero también aparece, aunque muy brevemente, en un documento eclesiástico fechado en 1604, conservado aún en copias del convento dominico de la región. Todo comenzó cuando un grupo de mineros españoles, alentados por rumores de vetas ocultas de plata, decidió explorar una zona boscosa cercana al río Selegua, un área donde los ancianos Kaiche advertían que no debía excavarse. Decían que allí reposaba parte del camino espiritual del héroe, un sendero invisible que conectaba los cerros sagrados con el lugar de la batalla final. Los mineros ignoraron las advertencias. Entraron en el bosque al amanecer del 3 de mayo de 1603, abriendo la tierra con picos y levantando campamentos improvisados. Sin embargo, desde la primera noche, algo se sintió mal. Los hombres reportaron que la fogata chisporroteaba sin motivo, como si el viento soplara desde todas direcciones. Otros aseguraron haber escuchado pasos alrededor del campamento, aunque nunca vieron a nadie. Al tercer día, el capataz decidió profundizar la excavación. A los pocos minutos de cavar, uno de los mineros golpeó algo duro y liso. Pensaron que se trataba de roca, hasta que retiraron la tierra y revelaron una superficie negra y pulida, hecha de obsidiana. La pieza, tallada con símbolos Kaiche, mostraba la figura de un guerrero con alas de quetzal extendidas. Fue entonces cuando el viento se detuvo. Totalmente. Los árboles dejaron de moverse. El bosque entero cayó en un silencio antinatural. Los documentos narran que uno de los mineros, temeroso, intentó cubrir nuevamente la pieza. Pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra se levantó detrás de ellos, proyectándose sobre la tierra como si no viniera de ninguna fuente de luz. Una sombra humanoide, alta, con lo que parecían plumas agitándose sin viento alguno. Los testigos, aquellos pocos que lograron regresar al pueblo, dijeron que la figura no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Que extendió un brazo y señaló la obsidiana como si reclamara algo que pertenecía a su mundo y no al de los vivos. Al instante, el suelo tembló. Un temblor breve pero violento, registrado incluso en los diarios de los misioneros. La tierra se abrió lo suficiente para tragar parte de las herramientas de los mineros. La pieza de obsidiana desapareció bajo el suelo, como absorbida por una fuerza invisible. Los hombres huyeron aterrorizados.
3 de ellos no volvieron jamás, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Cuando los ancianos de la región escucharon lo ocurrido, dijeron que la maldición se había cumplido. El guardián del valle ha despertado. Tecún Umán protege lo que es suyo. Pero otros aseguraron algo aún más inquietante. No protege, busca justicia. Y la justicia, cuando llega tarde, llega convertida en sombra. ¿Había cruzado el espíritu un límite? ¿O los vivos lo habían forzado a hacerlo? Sea cual sea la respuesta, aquel incidente cambió la historia. Porque desde 1603, la figura sombría comenzó a aparecer no solo en bosques y montañas, sino también cerca de los poblados. Y las señales, cada vez más claras, revelaban que la maldición estaba lejos de terminar. Después del incidente del bosque en 1603, la región entera comenzó a vivir con un temor silencioso. No se trataba solo del miedo a una aparición, sino de la sensación de que algo observaba, algo que no pertenecía al mundo de los vivos pero tampoco al de los muertos. Los testimonios se hicieron frecuentes, variados, y más inquietantes conforme avanzaban los años. Uno de los registros más antiguos de este periodo proviene de un acta municipal de Olintepeque, fechada en 1607, donde se documenta una serie de desapariciones inexplicables de animales. Perros, aves de corral y hasta caballos se encontraban muertos al amanecer, sin heridas visibles. Lo único que los cuerpos compartían eran plumas verdes esparcidas alrededor, plumas de quetzal. Los ancianos Caiche repetían la misma frase. No es ira, es advertencia. Pero nadie lograba entender advertencia de qué o para quién. Fue también en esos años cuando surgió una figura clave en la leyenda. Fray Alonso de Santillán, un dominico enviado desde Santiago de Guatemala para investigar los fenómenos inquietantes que estaban alterando la evangelización en Quetzaltenango. El fraile, conocido por ser meticuloso, registró sus observaciones en un cuaderno que aún existe, aunque incompleto, en un archivo privado. Su relato de la noche del 12 de septiembre de 1608 es uno de los testimonios más detallados sobre la maldición. Fray Alonso escribe que, mientras visitaba una comunidad cercana al valle de Cepanil, escuchó un sonido que no pudo identificar. No era viento, ni animal, ni canto humano. Lo describe así. Era un lamento sostenido, profundo, como si el aire llorara con voz de hombre y de ave al mismo tiempo. Decidió acercarse acompañado por 2 guías Caiche. A medida que avanzaban, el sonido se hacía más claro, más doloroso y más imposible, hasta que llegaron a un claro donde, según el fraile, presenciaron algo que desafió toda explicación. Fray Alonso relata haber visto a un guerrero transparente, hecho de luz tenue, caminando lentamente hacia el río. A su alrededor flotaban plumas verdes que se desvanecían antes de tocar el suelo. En su pecho brillaba un punto rojo, del tamaño de una herida reciente, justo donde según la tradición española fue atravesado por la lanza de Alvarado. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió después. La figura se detuvo, levantó el rostro hacia el cielo y emitió un grito que no parecía humano. Los árboles vibraron. El agua del río cambió de dirección por unos segundos. Y luego, simplemente, desapareció. Los guías que acompañaban al fraile cayeron de rodillas. Dijeron que lo que habían visto no era el espíritu del héroe, sino su dolor convertido en forma, un eco perpetuo de su último aliento que seguía vagando sin descanso. A partir de este hecho, Fray Alonso concluyó algo que pocos se atrevieron a escribir. No es el alma del guerrero lo que aparece, es su herida. Una herida abierta no solo en su cuerpo, sino en la tierra misma. Si eso era cierto, entonces la maldición no era simple venganza. Era un recordatorio vivo de una injusticia que nadie había reparado. Pero el fenómeno no quedaría en visiones aisladas. En 1612, un evento sacudiría la región y daría la prueba más sólida, y más aterradora, de que la maldición seguía creciendo. El año 1612 quedó grabado en la memoria de los habitantes de Quetzaltenango como uno de los más extraños,
y temidos de la colonia. Hasta entonces, las apariciones vinculadas a Tecún habían sido fenómenos nocturnos, señales, sombras, lamentos, pero nada que alterara de forma directa la vida cotidiana del valle. Eso cambió el 9 de febrero de 1612, apenas 11 días antes del aniversario de la muerte del héroe. Los hechos, aunque dispersos en varias fuentes, coinciden de manera sorprendente. Ese día, desde muy temprano, la Tierra se comportó de forma anormal en un radio de varios kilómetros alrededor de Olintepeque. Campesinos que labraban la tierra reportaron que sus herramientas vibraron sin explicación. Ganaderos aseguraron que el ganado se negaba a cruzar el río, como si algo invisible bloqueara el paso. Otros afirmaron haber visto aves migratorias cambiar de ruta en pleno vuelo, alejándose del valle con un terror casi animal. Y entonces ocurrió el fenómeno principal, el que hasta hoy sigue siendo motivo de debate. A media tarde, un grupo de mujeres que lavaba ropa en el río Sequiquel escuchó un sonido profundo, similar a un tambor lejano, resonando bajo el agua. Al principio pensaron que era una corriente subterránea, hasta que el cauce comenzó a moverse en dirección contraria, como ya se había reportado en las visiones del fraile años atrás, pero esta vez de manera masiva. El agua retrocedió durante casi un minuto entero. Un minuto que muchos describieron como eterno. Cuando el movimiento cesó, algo emergió del fondo del río. Una piedra negra, ovalada, tallada con símbolos caiche. La misma piedra que, según los relatos de 1603, había sido tragada por la tierra frente a los mineros. Varios habitantes la reconocieron por las descripciones. Pero lo más extraño no era que hubiese reaparecido, sino lo que ocurrió después. Apenas la piedra tocó la superficie, una figura se formó sobre el agua. No sólida, no completamente visible. Una silueta hecha de bruma oscura y destellos verdes, como si los rayos del sol se filtraran a través de plumas. Los testigos juraron que la figura levantó un brazo y señaló el horizonte, en dirección exacta al valle de Olintepeque, donde el héroe cayó en 1524. Y entonces, en un instante que nadie supo explicar, se escuchó un grito. No un grito humano, sino un sonido que mezclaba el bramido del viento con el chillido de un ave herida. Aquel lamento atravesó el valle, resonó en las montañas, y según documentos de la época, fue escuchado incluso por soldados españoles estacionados en Quetzaltenango, quienes lo describieron como un alarido que hacía vibrar el pecho y debilitaba las piernas. Después del grito, la figura se desvaneció. La piedra se hundió de nuevo, como si jamás hubiese emergido. El río volvió a fluir con normalidad. Pero el valle no. Horas después, se produjo un temblor que dejó grietas en varias casas. Un sismo menor, según los registros naturales modernos, pero para los habitantes de la época fue una señal clara. Algo había despertado. Los ancianos caiche reunieron al pueblo esa noche y pronunciaron por primera vez la frase que se convertiría en parte central de la leyenda. El camino del guerrero está incompleto, y mientras esté incompleto, la tierra no descansará. ¿A qué camino se referían? ¿Era algo físico, espiritual, o ambas cosas? Lo que ocurrió 2 años después, en 1614, daría pistas más claras y revelaría que la maldición no era solo una advertencia, era una búsqueda. Una búsqueda que parecía dirigirse hacia un objeto, un lugar, o quizás, una deuda histórica no pagada. Tras los sucesos sobrenaturales del río Sequiquel en 1612, la tensión en el valle no disminuyó. Al contrario, la región comenzó a experimentar una serie de eventos inexplicables que parecían indicar que la maldición no solo persistía, sino que estaba dirigida a algo en particular. Y fue entonces cuando apareció una pieza clave en la leyenda, un objeto que, hasta hoy, muchos consideran el verdadero detonante de los fenómenos. En 1614, un escribano español residente en Quetzaltenango, Diego de Palomino, registró en su diario la llegada de un comerciante indígena que afirmaba poseer un artefacto prehispánico de valor espiritual incalculable.
El comerciante insistía en que el objeto había sido encontrado tras un deslizamiento de tierra en las cercanías del Cerro El Baúl, otro sitio sagrado para los Caiche. El escribano, curioso y ambicioso, decidió examinarlo. Lo que vio lo dejó sin palabras. Era un pequeño pectoral de jade, perfectamente tallado, con la forma de un quetzal en pleno vuelo. Tenía incrustaciones de obsidiana que formaban un círculo rojo justo en el centro del ave, en el mismo punto donde a Tecún se le atribuye la herida mortal. Los expertos modernos coinciden en que objetos de este tipo eran usados por líderes guerreros de la época precolombina, como símbolo de protección y autoridad espiritual. Pero lo que más perturbó a Palomino fue lo que ocurrió cuando tomó el pectoral entre sus manos. Según su diario, la habitación se enfrió de golpe. Las velas comenzaron a parpadear sin viento aparente. Y por un instante, breve, pero intensamente claro, escuchó un sonido similar al aleteo de un ave enorme sobre su cabeza. Cuando miró hacia arriba, no había nada. Esa misma noche, Palomino tuvo un sueño que lo dejó aterrado. Vio un campo de batalla cubierto de niebla, una figura caída con plumas verdes esparcidas alrededor, y sobre ella, una sombra sin rostro que extendía un brazo hacia él, señalando su pecho. Despertó empapado en sudor. A la mañana siguiente, el comerciante que había llevado el objeto fue encontrado muerto en su vivienda. No había señales de violencia, pero su rostro mostraba una expresión de terror indescriptible. Los aldeanos dijeron que su espíritu había sido visitado. Ante el pánico creciente, Palomino decidió entregar el pectoral a las autoridades religiosas, quienes lo ocultaron en un pequeño cofre en el sótano del convento dominico. Sin embargo, los fenómenos no disminuyeron. Por el contrario, comenzaron a intensificarse alrededor del edificio. Testigos aseguraron que, durante varias noches seguidas, se escuchó el sonido de pasos en los pasillos del convento, pese a estar completamente vacío. Otros dijeron que vieron una sombra cruzando de una pared a otra, sin seguir ninguna dirección lógica. Y uno de los frailes jóvenes afirmó que una figura cubierta de plumas había aparecido frente al altar, señalando hacia el sótano. Fue entonces cuando los dominicos comprendieron algo aterrador. Ese objeto no le pertenecía a los vivos. Le pertenecía al espíritu que aún vagaba sin descanso. Los frailes intentaron trasladar el pectoral a otra región en secreto, pero no lo lograron. Según el registro interno del convento, fechado en 1615, cada vez que intentaban sacarlo del valle, algo ocurría. Los caballos se negaban a avanzar, los caminos se bloqueaban por derrumbes repentinos, y en una ocasión la carreta se volcó sin explicación, dejando el cofre intacto en el centro del camino, como si algo invisible lo protegiera. Finalmente, los frailes decidieron ocultarlo en un lugar que solo ellos conocían, un sitio que hasta hoy nadie ha logrado identificar. Pero esconderlo no resolvió el problema, porque la maldición, en lugar de aplacarse, empezó a manifestarse con una claridad inquietante. Y en 1630, un evento sin precedentes revelaría que el espíritu no solo buscaba el pectoral, sino que exigía algo mucho más profundo. Para 1630, casi todos los habitantes del valle, españoles, mestizos e indígenas, habían oído hablar de la presencia que merodeaba Quetzaltenango. Ya no se trataba solo de apariciones aisladas o señales incomprensibles. Algo más profundo se estaba gestando. Algo que parecía crecer cada año, como si una fuerza invisible aguardara el momento exacto para manifestarse con toda claridad. Ese momento llegó el 14 de marzo de 1630, una fecha registrada en varios documentos de la época por un acontecimiento que, hasta hoy, continúa sin explicación. Ese día, poco después del anochecer, las campanas del convento dominico de Quetzaltenango comenzaron a sonar solas. Los frailes, alarmados, corrieron hacia la torre esperando encontrar a algún bromista o a uno de los jóvenes monjes entrenando. Pero cuando subieron, no había nadie. Las campanas oscilaban por sí mismas, golpeando con una fuerza que no se correspondía con el viento. Al mismo tiempo, en las calles del poblado,
un silencio extraño comenzó a extenderse. Los perros dejaron de ladrar, las aves nocturnas callaron y hasta los caballos retrocedían nerviosos en sus establos. Algunos habitantes dijeron haber sentido un peso en el aire, como si la atmósfera entera se hubiese densificado. Y entonces ocurrió el fenómeno principal. Un resplandor verde, similar al de las plumas de un quetzal iluminadas por el sol, apareció sobre el techo del convento. Primero débil, luego más intenso, hasta convertirse en un halo brillante que podía verse desde todo el valle. Fue en ese momento cuando un fraile anciano, Fray Mateo del Castillo, afirmó ver una figura formándose dentro del resplandor. Una silueta humana, con un penacho de plumas que parecía extenderse hacia el cielo. En su pecho, un punto rojo, similar al del pectoral de Jade, latía como una herida viva. Los testigos decían que la figura no caminaba, sino que parecía flotar sobre el campanario. Y cuando levantó un brazo para señalar hacia el centro del convento, un estruendo retumbó en todo el valle. En ese instante, todas las velas del convento se apagaron al mismo tiempo. Todas, incluso las que estaban dentro de lámparas de vidrio cerradas. A continuación, el suelo tembló. No un temblor común, sino una vibración rítmica, como si la tierra misma estuviera marcando el paso de un guerrero invisible. Algunos habitantes cayeron de rodillas, otros corrieron a sus casas, y los frailes se agruparon en oración. Pero lo más aterrador vino después. Cuando el resplandor desapareció y la figura se desvaneció, los frailes fueron a revisar el sótano donde habían ocultado el pectoral. Y allí encontraron algo que nunca lograron explicar. El cofre donde se guardaba el objeto estaba intacto, pero completamente vacío. El pectoral había desaparecido. No había señales de forzamiento. No había grietas, ni huellas, ni rastros de entrada o salida. Simplemente, ya no estaba. En el registro del convento, uno de los frailes escribió una frase que se ha repetido durante generaciones. No vino por venganza, vino por lo que era suyo. Sin embargo, aunque el espíritu recuperó el objeto perdido, la maldición no terminó. De hecho, fue después de aquel evento cuando las manifestaciones más inquietantes comenzaron a extenderse hacia el exterior del valle, como si la presencia ya no estuviera limitada a Olintepeque, Cerro Quemado o Quetzaltenango. Era como si, una vez completado su reclamo, el espíritu de Tecún estuviera listo para revelar su verdadero propósito. Y lo haría, de forma devastadora, en 1650, en un evento que los ancianos aún llaman la Noche del Guerrero. El silencio regresó al valle, pero esta vez era un silencio cargado, como si los árboles, la tierra y hasta el aire temieran pronunciar un sonido de más. Ana dio un paso atrás, con el corazón golpeándole el pecho. Lo que había visto, aquel guerrero de penacho vibrante y pecho atravesado, aún ardía en su mente como un recuerdo impuesto o una advertencia ancestral. Trató de convencerse de que había sido una alucinación. Pero entonces la tierra volvió a temblar apenas, como un suspiro viejo atrapado bajo las rocas. Era una señal, una que llevaba 500 años intentando llegar a oídos humanos. Ana miró el sendero que llevaba de regreso a Quetzaltenango, pero ya no era el mismo. Una neblina espesa, casi táctil, había descendido desde las faldas del volcán Santa María, extendiéndose como dedos que intentaban retenerla. La bruma se movía con una lentitud inquietante, formando figuras que parecían plumas, lanzas, y un penacho cachiquel agitándose al compás de un viento que no estaba ahí. No puede ser real, susurró. Recordó lo que su abuela siempre decía, que en ciertos valles donde los cachiqueles libraron sus últimas batallas, los espíritus no descansan, solo observan. Esperan. El eco de ese recuerdo le hizo tragar saliva. Entonces, un sonido quebró el silencio. Un canto de quetzal, pero no uno vivo. Era más grave, más profundo, como si viniera desde dentro de la tierra misma. Como si llevara siglos atrapado. Ana sintió el escalofrío subirle por la columna. Se obligó a avanzar.
El camino parecía abrirse a su paso, como si una presencia invisible la guiara o la marcara. Y justo cuando alcanzó la última roca del sendero, la neblina se abrió de golpe. Fue ahí cuando lo vio. En el suelo, extendiéndose ante ella, aparecía su propia sombra, pero junto a ella, y moviéndose a destiempo, estaba la sombra de un guerrero cachiquel. Un guerrero con la lanza rota, con el pecho hundido, con un penacho que se agitaba en un viento inexistente. Ana logró susurrar, con la voz quebrada: ¿Qué quieres de mí? La sombra no respondió. Solo se adelantó un paso. Y Ana, con los ojos muy abiertos, se dio cuenta de que la sombra no estaba ligada a ninguna figura física. No había nadie, ni hombre, ni animal, ni luz que pudiera producirla. La sombra la estaba eligiendo. El viento se detuvo. El canto del quetzal resonó una vez más cerca, más profundo. Y en ese instante, Ana supo que el espíritu no había aparecido por casualidad. Algo estaba a punto de cambiar. Algo que llevaba siglos dormido. Las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir de rojo las cumbres del volcán de agua y del volcán de fuego, igual que, según los relatos antiguos, el cielo se había teñido aquel 20 de febrero de 1524, cuando Tecún cayó defendiendo estas tierras con su última respiración. Ana, aún temblando, salió finalmente del Valle Maldito y llegó a la parte alta del camino que conduce a Quetzaltenango. Allí, frente a la estatua del héroe Cachiquel, se detuvo para recuperar el aliento. Su mirada se clavó en la escultura, y por primera vez entendió lo que su abuela siempre decía: Él no protege a todos, solo protege a quien es digno o a quien está marcado. El viento frío de Sela pasó entre los pinos, pero ya no sonaba como antes. Llevaba un tono grave, profundo, casi ceremonial. Y entonces lo escuchó, el mismo canto de Quetzal que había resonado en el valle. Más cercano, más nítido, y cargado de un peso antiguo, como si arrastrara siglos de memoria y dolor. Ana giró lentamente, y lo vio. En el suelo, proyectada por una luz rojiza que no venía de ningún sol visible, estaba la sombra del guerrero. La misma del valle. La misma que la había seguido. La misma que parecía moverse con voluntad propia. La lanza rota. El penacho vibrando. El pecho hundido. Pero esta vez, la sombra se inclinó. No hacia la tierra. Hacia ella. ¿Por qué yo? Susurró Ana, aunque sabía que la leyenda no ofrecía explicaciones. La sombra tembló, como un reflejo en el agua, y el viento trajo entonces un murmullo que parecía surgir desde todas las montañas alrededor. La sangre que defendió estas tierras aún vigila, y el que escucha el canto, carga el deber. El aire se volvió gélido. La sombra se elevó unos centímetros, como si quisiera atravesarla, marcarla, o unir su destino al de ella. En ese instante, Ana ya no supo si estaba siendo elegida o sentenciada. El canto del quetzal resonó por última vez, más fuerte, más hondo. Y cuando Ana parpadeó, la sombra desapareció. No se desvaneció. Simplemente dejó de estar ahí, como si hubiera entrado en ella. Como si se hubiera unido a su propia sombra. Como si ahora formara parte de algo más grande, más antiguo y más peligroso. La mujer respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Sabía que aquello no había terminado. No con ella, no con el valle, no con Guatemala, porque la maldición de Tecún no era una historia del pasado. Era un guardián que despertaba cuando la tierra era herida. Y ahora, por razones que ella aún no comprendía, la maldición la había elegido.